que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Para que me arregla la corbatelli. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, a ver, queridos amigos y amigas. La Argentina política va y viene todo el tiempo. Muchas frases, ¿viste? Muchas frases. Con gente que dice una cosa, gente que dice otra. ¿Cómo le va, Jessica? Muy bien, ¿cómo le va, Horacio? La niña es Jessica Calcaño, mujer comprometida. ¿Qué me mira, Pablo Varela? Y si Le no tengo lo que me... presentar. Hola, Pablo Varela. ¿Cómo porque le a vos va? te marca la cámara 1. Con el amigo tenemos Gustavo. Ahora tenemos... Ahí está. Hola, decí. Hola. Hola, ¿cómo les va? Ahí va. Perfecto. Tiempo al tiempo, cada uno nos vamos a organizar. Bueno, queridos amigos, yo les decía, y seguramente ustedes que son periodistas todo el tiempo, estamos viviendo además de la etapa pre-paso. Siempre hubo, vos sos lindo, vos sos feo, vos sos de Boca, vos sos de River. No, porque vos compraste el club, no, porque vos lo remataste. Parecen, ¿viste los boxeadores cuando van a pesarse? ¿Viste los boxeadores? El nivel de despropósitos que uno, para ser prolijo y respetuoso, ¿no?, que venimos escuchando de algunos por un pedacito de poder de una Argentina que está empantanada, deuda y una crisis social, como social económica, naturalmente, inédito. No, en el 2001 yo la vi, vos también. En 1989 vos la viste, yo también. Y no quiero irme para atrás para no complicarlos a mis jóvenes colegas. Pero el 2001 es acá. 1989, el Austral es acá. Domingo Felipe. Yo ya le preguntaba a Valdés, que lo tuvimos acá, que Cavallo no está preso. Pero yo quiero que... ¿Por qué Cavallo no está preso? Cavallo nos enterró a todos como comunidad. Y ayer vimos como la señora Bullrich propone el empujón que fue el blindaje en el 2001 para que todo estalle. Eso. Que 100 familias que la aplaudieron ahí en la rural, la voten. Es raro. Pasa que hay una indignación y una insatisfacción económica y social porque entre los que no tienen nada y el que labura todo el día y no llega, es un equilibrio difícil. No sé cómo lo ves. ¿Cómo lo ves vos? Sí, Está complejo. Es complejo el panorama económico, sobre todo, bueno, está el debate del Fondo Monetario. De hecho, Patricia Bullrich propuso volver al Fondo Monetario. Que es, bueno, ya vivimos del gobierno anterior, todavía se está pagando y queda mucho por pagar. De hecho, todavía faltan detalles de la renegociación que está haciendo el Sergio Massa con el fondo. Claro, y después tenés un tipo como Duhovne que te metió una deuda de 100 años. Bueno, vamos y venimos. Vamos a ir a Córdoba. Qué lindo que debe estar Córdoba. Vamos a Córdoba. Vamos al encuentro de Doña Gabriela. ¿Cómo le va, diputada? Siempre agradezco su disposición, además de su compromiso. Muchas gracias. Su disposición para poder dialogar aquí con Diputado TV. Y su mirada... Al contrario, un gusto. Muchas gracias. Al contrario, un gusto siempre estar con ustedes. ¿Usted con vive usted en especial. Córdoba capital? No, usted vive en Río Tercero. Vive en Río Tercero. Yo soy de Río Tercero, efectivamente. Yo estoy a 100 kilómetros aproximadamente de Córdoba capital. Córdoba capital. Pregunta cortita y al pie para no entrar en dolores melancólicos y severos de la memoria. Luego de la explosión y todo lo que sabemos y no sabemos, ¿se pudo reconstruir no solo ciudad, paredes, sino la comunidad ahí en Río Tercero? Le digo para aquellos que mejor no tienen idea, se voló una fábrica de municiones en Río Tercero durante la década del 90, gobierno de Menem, para
ocultar otros negocios, pero bueno, en el medio ciudadanos, ciudadanas iban y venían. ¿Se pudo reconstruir, digo, el tejido de esa ciudad después de eso? ¿O hay un antes y después? Mire, Horacio, qué interesante pregunta la que usted está haciendo. Nosotros ya estamos por cumplir en noviembre 28 años de ese atentado que sufrimos. Y hoy, sinceramente, ya no se observa ningún vestigio Mira. de lo que pasó. Se ha podido reconstruir a nivel material, la ciudad y el lugar. Lo que sí nos queda es toda una cuestión psicológica, emocional. Claro, es algo más y que sobre una todo cicatriz. fue un antes y un después. Es algo más que una cicatriz. Exactamente, es una herida. Es una herida. Es una herida. Es una herida. Que afectó muchísimo, afectó el entramado social, productivo, económico. Se notó una merma de la cantidad poblacional de las personas que están en Río Tercero, de ese crecimiento. Venía con un alto crecimiento en su momento a comparación de otras localidades, y después de eso se notó un parate. Mucha gente no quería venir a Río Tercero a vivir, claro, muchos no quisieron volver, de los que vivían, todo un sentimiento de temor, de miedo. Hasta el día de hoy, le diré, los que hemos vivido ese hecho, escuchamos algún ruido, escuchamos alguna situación extraña y enseguida nos alertamos. Y por eso no quería pasar de largo, porque eso está, y por hay eso, un antes y un después. Sí. Un hecho terrible. Yo digo, curiosamente... Y por eso está nuestro reclamo, Horacio, sí, claro, que es constante, altisonante. Sí. En mi caso, como diputada nacional y que vivió ese hecho y que es de Río Tercero, de la reparación integral que nosotros pedimos. Yo digo, el Estado reparó, le hago una pregunta puntual, ¿el Estado nacional reparó a las familias que perdieron cosas? En su momento se bajó muchísimo dinero, debo decirlo, para las reparaciones materiales. Ajá. Por eso hoy no se ven las consecuencias. Pero después hubo personas que iniciaron demandas de daños morales y psicológicos, psicofísicos, que de hecho el Congreso sancionó una ley, que la sancionó por unanimidad, y no se cumple. No se está cumpliendo. O sea, más de 10.000 damnificados. Hoy es una lucha también constante y que estamos reclamando por el ya efectivo pago. Y después sí hay un reclamo, y nosotros le hablamos de una reparación integral de la ciudad, porque cuando nosotros hablamos de dar dinero a individuos, es reparar a una persona que vivió, por supuesto, y que la reparación es justa. Pero nosotros estamos hablando a nivel ciudad, porque la ciudad también sufrió, y los hijos y nietos de esas personas también sufrieron. Yo digo, en esto de pensar, por eso siempre valoro su compromiso. Cuando yo la escuché, no sé si la primera o segunda vez, que usted tenía el sueño de una universidad en Río Tercero. Digo, una universidad es para mirar para adelante, digo, para las nuevas generaciones, o quien quiera. Digo, mirar para adelante, y después, como todo se quedó a mitad de camino, digo, ¿qué pasa? Porque uno piensa en el país grande, ¿no? Es un gran sueño nuestro, como usted bien dice, es pensar en positivo, es pensar en esperanza, es pensar, sobre todo, en sanar con la educación. Me encantó. ¿Verdad? Que uno la educación, me encantó soy convencida que genera oportunidades. Y como bien sanar decías, con educación, Horacio, me gustó. Esperemos un momento que se me está quedando. Pero sí, por favor. Estamos hablando con la diputada. Y como bien decías, Horacio, quedó trunco el debate en su momento, pero estoy luchando constantemente para que se pueda activar y que se pueda sancionar de verdad. Estoy hablando con todos los diputados nuevamente, con el oficialismo. Por lo menos nuestra universidad. ¿Cómo no te voy a acompañar? Nuestra universidad cumplía con todos los requisitos y en el dictamen correspondiente de las comisiones tiene el dictamen del Consejo. Abrimos el juego porque mis colegas quieren preguntarte. ¿Todo eso se quedó a mitad de camino?
Sí, la creación de nuevas universidades, hubo más resistencia por parte del interbloque Juntos por el Cambio. ¿Eso lo han conversado? ¿Cambiarían de posición para poder tratar esos proyectos? El tema de los proyectos quedaron trunco por el contexto en el que se dio el debate. Fue un tema de Juntos por el Cambio, pero también fue un tema del interbloque federal. Fue un momento en donde atravesó todo los temas nacionales y dejaron de rehén todo lo que fueron la creación de universidades. Por ende, por supuesto que a mí en ese momento no puedo negar que sentí impotencia, pero sinceramente estos temas fueron muy, muy importantes y atravesaron todo. Entonces no se pudo debatir y no pudimos lograr la mayoría en su momento. Pero actualmente ya estamos en otro contexto, si bien está atravesado ahora para las PASO, mi expectativa, mi esperanza es que después de esta elección podamos reanudar los debates y que este tema de las universidades, por lo menos la de Río Tercero, que es la que cumple con todos los requisitos y tiene el dictamen del CIN y tiene un argumento muy fuerte, que es esto de la reparación histórica, por lo menos sea tratado. Esa es mi expectativa, el trabajo que estoy llevando adelante, bueno, y espero obviamente poder lograrlo. Diputada, ¿cómo le va? Pablo Varela la saluda. Le quería consultar por un proyecto que presentó hace poco, que de hecho lo vamos a estar ahora un poco analizando y viendo más en detalle respecto de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, y ahí también hay una modificación en el Código Penal, incluir el concepto de violencia sexual. ¿Puede darnos un detalle ahora que estamos hablando justamente con la autora? Sí, por supuesto. Este es un proyecto que lo presenté hace muy poquito. Todavía no lo llegué a visibilizar públicamente. Es la primera vez que lo voy a hablar con ustedes ahora. Bien. Es un proyecto que he trabajado con una asociación que se llama Aralma, que es una asociación que trabaja con todos estos temas del estudio, investigación y capacitación en temas relacionados a los derechos del niño, familia y adolescencia. Y por supuesto una deuda que creo que está pendiente, que tienen los niños, niñas y adolescentes, sobre todo de la época del 2011 hacia atrás, es aquellos que fueron niños y que sufrieron. Como bien dices, la ley hoy habla de abusos sexuales, pero nosotros nuestra intención es también cambiar el concepto y hablar de violencia sexual, porque el concepto abuso implica como un uso injusto, un uso excesivo de algo, de una cosa, de un material. Nosotros acá estamos hablando de personas, y el tema del abuso como que implica que hay algo bien, un exceso del uso, o sea que hay algo que se usa de más, que se permite el uso, nada más que es excesivo. Y en este caso, lo que estamos hablando es que no debe haber ni siquiera uso, o sea, ni siquiera esa palabra es correcta, sino que acá hay un avasallamiento a derechos vulnerados de niños y niñas, de adolescentes, y por ende consideramos que eso debe ser cambiado y que debemos hablar de violencia sexual. Y le hago una consulta, sí. O si quiere terminar, ¿no? Quería hacer una consulta técnica, sí, por supuesto. Porque ayer cuando leía el proyecto decía que una vez sancionada la ley, aplicaba también para casos que estén siendo investigados actualmente en la justicia o hacia atrás en el tiempo, y pensaba si a veces se dice que no se puede legislar hacia atrás, ¿eso cómo funcionaría? O no se puede legislar hacia atrás, no sé, en materia impositiva, pero en estos casos sí, no sé, pregunto. Sí, bien. Vos hablas de la parte de un argumento que hoy es sostenido por muchos fallos, que es el principio de legalidad, sí, que no se pueden aplicar leyes más gravosas antes del hecho que se ha cometido, ¿no? El principio de retroactividad. Claro. Por ende, nosotros, esto es un tema muy debatido, hay fallos que obviamente están a favor de este criterio y otros que están teniendo en cuenta todo lo que son los tratados internacionales que hemos suscrito el Estado argentino, que hablan de lo gravoso, de lo aberrante que son estas violaciones sexuales, de estas atrocidades que se hacen a los niños, que son realmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya empezó a tomar criterios de no solo considerar delitos imprescriptibles lo que son los delitos de guerra y los delitos de
graves violaciones de derechos humanos, sino que también empieza a flexibilizar, a tener otros criterios en relación a delitos graves de derechos humanos. Hay algunos fallos que empiezan a tomar estos criterios, el interés superior del niño, y que hemos tenido, y que se han conocido en Argentina, y en Córdoba ha habido otro caso hace muy poquito tiempo, de un fallo en el caso de violencia sexual intrafamiliar, en donde se ha declarado inconstitucional el artículo 67 del viejo Código Penal. Entonces, ante un pedido de prescripción de la causa, no prosiguió, sino que por la inconstitucionalidad se pudo fallar y se pudo tener justicia a la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Hay una discusión en puerta, hay una discusión que acá tiene en cuenta una desigualdad en cuanto al trato de la ley, porque hay algunas personas que pueden tener justicia y otras no. Hay una cuestión desequilibrada de las garantías individuales, también relacionado a este tema. Se le ha querido dar muchas garantías en el proceso al imputado, pero no hacia la víctima, que ha sido realmente la ofensiva, la que ha tenido la ofensa con este delito. Y bueno, por ende hay una revictimización también que tiene la víctima, porque no solo es la victimización primaria cuando sufre el delito, sino que después hay una revictimización cuando empieza a querer tener justicia. Hay una puerta que se cierra en la justicia, entonces ahí se considera una victimización secundaria. Bueno, es un gran debate que creo que volver a dar, porque si bien hubo avances en su momento con la ley Piazza, con la ley que se hizo en el 2015, la ley Cuna, creo que todavía aquellos niños y niñas adolescentes que sufrieron violencias antes del 2011 están padeciendo una injusticia. Que como Estado argentino, como Estado suscriptor de derechos internacionales, debe emprender. El Instituto de Chicos Sordos, donde no sé si estaba en Córdoba. El Próbolo, ¿estaba en Córdoba el Próbolo? Que fueron pibes abusados por curas, o Mendoza. ¿El caso Hilarás te refieres? No, era el Próbolo que habían abusado de pibes sordomudos o hipacúsicos. De cualquier manera, de aprobarse la ley, es para toda la Argentina y en todas las instancias. En eso que vos decías, la asimetría, donde la víctima no tiene dónde golpear y crece en el silencio que la angustia y la mata, porque juegan otros valores de nuestra conciencia, nuestro pudor, qué sé yo. Y además el poder, ricos y pobres, en ámbitos familiares y qué sé yo. Bueno, ¿una pregunta para la niña? Sí, también quería consultarle sobre tema ley de alquileres, porque tenemos una sesión ya convocada para el 23 de agosto y sabemos que hay distintos posicionamientos, incluso al interior de los distintos interbloques, para ver cuál era su postura o la devolución radical respecto al debate de alquileres, si es derogación, si es hacer cambios más acordes a los que plantearon en el dictamen de minoría. Sí, bien. Con respecto al tema de ley de alquileres, no cabe ninguna duda que esta ley no tuvo los objetivos que se buscó y perjudica a los propietarios y a los mismos inquilinos. Por ende, sí o sí se necesita modificarla. Y en esto ha habido diferentes dictámenes. Nosotros desde Evolución Radical propusimos un dictamen, más que todo de modificar la ley, porque creemos que hay algunos artículos que deben seguir teniendo vigencia porque son beneficiosos para el inquilino, pero lo que apelamos es que haya un acuerdo para poder modificarla y dar una solución a esta realidad que está siendo compleja porque los inquilinos no encuentran vivienda y porque los propietarios las han dejado de alquilar porque no les conviene. Entonces creo que el 23 debemos tratar de flexibilizar las posturas y encontrar alguna salida a este aspecto, sobre todo porque ya el mismo ministro de Economía y actual candidato a presidente en su momento dijo que había que derogar esta ley. Bueno, si hay un acuerdo en ese sentido, tendríamos que sentarnos a hablar y poder dar este camino. Creo que tiene que haber flexibilidad porque tenemos que encontrar una solución para que los inquilinos vuelvan a tener
la posibilidad de poder alquilar y solucionarles el problema habitacional. Diputada, aprovecho, usted de Córdoba, ¿alguna vez ha propuesto cuestiones relacionadas, me acuerdo, con el maní, con la producción del maní, puede ser? Digo, Córdoba es uno de los grandes productores de maní, incluso a escala global. ¿Qué pasó con él, o cuál es la opinión del proyecto agroindustrial, que está claramente demorado, que fue representado este año y que me parece que la cuestión por las retenciones se había colado ahí en el medio? ¿Cuál es la perspectiva para el agro y para tal vez sancionar alguna ley en lo que queda del año? Bien, como dices, yo me encuentro en la zona manicera. Uh-huh. Mi zona es productora de maní y hay un clúster manicero que sinceramente, cuando se trabaja teniendo en cuenta las potencialidades de Argentina, el desarrollo económico que hay en esta zona del interior es increíble. Yo siempre doy un ejemplo. Han logrado lo que el país no logra. Han logrado que los jóvenes vuelvan a trabajar claro. en toda la zona de estas localidades que es Cabrera, Hernando, General Dehesa y demás. La verdad que con el tema del proyecto de ley agroindustrial veníamos por buen camino, se debatió bastante y de hecho está abierto el debate, se introdujeron varios cambios y está en el proceso. O sea, yo sinceramente creo que es importante poder lograr la sanción de estos fomentos a las industrias, a la agroindustria, sobre todo este sector, que es el sector que saca adelante al país. Hoy el Congreso está atravesado por el tema de las PASO, está teniendo una actividad quizás más lenta, pero de todas maneras, por lo menos desde mi parte, creo que es importante avanzar en esto y que lo podamos debatir próximamente para poder sancionarlo a la brevedad. Bueno, te tengo que decir gracias. ¿Almorzaste hoy? ¿Almorzaste? Hace un ratito. ¿Comiste rico? Sí, por supuesto. ¿Cocinás vos? Hecha por mis manos. ¿Y qué te preparaste? La verdad es que yo soy muy sana, Horacio, como muchas verduras. Bueno, está bueno. Así que no como ¿Y frituras. la haces al horno? ¿Con un poquito de oliva? Sí, todo al horno, es rico todo eso. sin aceite. Todas las verduritas, que la berenjena, que el zapallo, con un poquito de oliva, a mí me encanta eso. ¿A vos te gusta? Te gusta un montón eso. Sí, sobre todo le trato de inculcar también que mis hijos coman de manera saludable. Claro, pero viste, los pibes, los chicos retasean con esas cosas, pero hay que inducirlos y se verá también el resultado. Bueno, te digo gracias. Te voy a contar una anécdota. A ver, contame la anécdota. Para flexibilizar la formalidad y hablar de estos temas. Por supuesto, si no parece que estamos todo el día como muñequitos de proyecto. Sí. El otro día, bueno, mis hijos están acostumbrados y la comen muy bien a las verduras. Y el otro día estábamos en una reunión con amistades, en donde había hamburguesas, papas fritas, carnes, y después había ensaladas, había verduras. Y en un momento mi hijo más chiquito me pide, mamá, alcánzame la ensalada. Y se empezó a comer ensalada, y nadie lo entiende. Me imagino. Bueno, la carita de los compañeros. Familiares que me ponen contenta que uno lo puede inculcar, porque la verdad que muchas enfermedades surgen por la mala alimentación. De eso se trata también la educación. Y cuidarse bastante. Claro. Le quería consultar a eso. Pablo quiere hacerte una pregunta. No, diputada, le quería preguntar por la ley Blas, que también es de su autoría. Y la ley Blas está en dos comisiones, en la Comisión de Seguridad Interna y en la Comisión de Legislación Penal. Me he comunicado con la presidenta de la comisión y también con algunos referentes de la Comisión de Seguridad Interior para ver qué posibilidades hay de debatirla. La verdad que para mí este proyecto de ley lleva toda una connotación también muy emocional. Yo acompaño, lo hemos trabajado de manera conjunta con la mamá de Blas y todo un equipo interdisciplinario de personas especializadas en el tema. Consideramos que este proyecto puede ser un aporte para mejorar las fuerzas de seguridad, porque si nosotros queremos fortalecer las fuerzas de seguridad, queremos que realmente nos protejan, no podemos tener
policías que no cumplan con la ley Claro. y que cometan delitos. Entonces, es una manera de sanear al mal personal. Ahí va. Y realmente resaltar y ponernos en defensa de quienes cumplen bien la tarea y de esta manera ser un aporte para mejorar las fuerzas de seguridad. Así que yo estoy tratando de instalar este tema y que realmente lo podamos debatir. Chau, gracias de corazón. Chao, Gabriela, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Querida, muchas gracias. Bueno, ¿qué haces, Luciana Pecker? Mira, te están llamando el amigo de la Cámara 3. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy contenta. ¿Estás contenta porque vino tu hermana? ¿Tu hermana dónde vive? ¿Dónde vive tu hermana? Mi hermana trabaja en el Congreso de la Nación, se llama Daniela Pecker, sí, soy muy fanática de mi hermana. ¿Y ella es fanática de vos? Me parece que yo soy más fanática de ella. ¿Qué es lo que más querés de ella, aparte que es buenita y todas esas cosas? ¿Qué es lo que más querés? Bueno, es muy dulce, cocina muy bien, hace la mejor tarta de manzana de la Argentina. Tarta de manzana, ay, cómo me gusta la tarta de manzana. Nos está dando hambre. No, ese purecito de manzana, cuando viene tibio y le pones así. una bochita. O sea, no hay lugar que haga una torta de manzana más rica que mi hermana, así que ya son muchas virtudes. ¿Y hubo una abuela o tía que enseñó esa torta de manzana? No, o sea, ella aprendió sola, pero bueno, había una abuela Raquel que hacía buñuelitos de manzana, que ahora hace mi hija Uma, y hubo una abuela Tita de la parte italiana que cocinaba pero muy bien, ñoquis. Qué cosa las herencias, ¿no? ¿Cómo querés que te recuerden, aparte de los libros y de defender derechos y qué sé yo? Que es muy gigante todo eso, pero ¿cómo querés que te recuerden los más próximos? ¿Cómo te gustaría que te recuerde tu hija Uma? Bueno, como alguien que la quiso mucho, que le dio el piso para que ella suba para arriba, nunca para abajo. Me encantó, me encantó. Y hablando para que nosotros también podamos abrir nuestra cabeza y corazón, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy traje una ley que ya se votó hace 2 años, que fue reglamentada, que se presentó en la sociedad. Es una de esas leyes que tienen mejores intenciones en un mundo y en un momento bastante complicado, pero es una de las leyes que nos siguen poniendo en la vanguardia de los derechos de género en el mundo. Es la ley de equidad en la representación de géneros en la Argentina, una ley que se aprueba, que después costaba que salga, ¿no? Porque podía generar mucha reticencia en los medios de comunicación. Finalmente fue reglamentada, fue una ley peleada por los sindicatos, como la Comisión de Género del CIPREVA, por distintas organizaciones, que se genera además una red para que se pueda aprobar. Es una ley muy importante que obviamente en medio de la precarización de la Argentina, ¿no? Las dificultades económicas, va a ser más difícil que las mujeres puedan pelear por esto, porque la economía te termina haciendo más dependiente, ¿no? De tener trabajo, y por otro lado también es más complicado en medio del crecimiento de los discursos de odio, pero da una base jurídica que va a ser importante para defender derechos, y si querés la explicamos un poquito. Sí, claro. La Ley de Equidad de Género en los Medios de Comunicación se publicó el 7 de junio, obviamente un día fundamental en la Argentina, que es el Día del Periodista. Recordamos a Rodolfo Walsh, y justamente también es importante decir que recordamos nombres de varones porque se ha invisibilizado a lo largo de la historia el rol de las periodistas mujeres en la Argentina, o ocupan lugares secundarios o lugares singulares. Y en ese sentido es importante que las mujeres puedan, y las diversidades sexuales, tener más lugar en los medios de comunicación. El 7 de junio se publicó el decreto 304 del 2023 en el Boletín Oficial de la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación 27.635. Acá sí, desde el punto de vista político, claramente la incidencia de Gabriela Cerruti está en que salga, ¿no? Esta ley fue presentada por el ahora candidato a vicepresidente Agustín Rossi, por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Yelén Massina, por la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, una persona con un perfil bajo en lo político, pero muy importante en que salgan leyes con perspectiva de género durante esta gestión. El 5 de julio del 2023 se presentó
la reglamentación de la Ley de Equidad de Género de Medios de Comunicación en el Centro Cultural Kirchner. La norma fue impulsada por la Red Federal por la Ley de Equidad de Género en Medios, conformado por periodistas, sindicalistas y organizaciones de la sociedad civil. Se trabajó, hubo muchas activistas, Flora Alcaraz, distintas agrupaciones de sindicalistas, especialmente de Cipreva, Claudia Acuña, ¿no? Nancy Paso, fue muy empujada por periodistas que pedían que la ley se reglamente y que salga. Así que, si bien la política después responde, es un hecho, ¿no?, de la incidencia de periodistas feministas que es muy importante en su aprobación. Vemos las que siguen, ¿no? Y de qué se trata esta ley de género. No viene a imponer, no es una ley que especialmente volvía un poco el fantasma de la pelea con Clarín con la ley de medios. No le viene a imponer a los medios privados que tienen que hacer tal o cual cosa, pero sí viene a dar algunas sugerencias en un modelo que a mí me parece positivo, que es, incluso podría ser todavía más estricto, que es, si quieren pauta oficial, tienen que cumplir con algunas reglamentaciones de género y, por supuesto, imponerlo también en los medios públicos. Yo te voy a contar algo, cortito y al pie, me corro de esto de primera persona, qué sé yo. Ayer lo recordaba, recordaba por otro motivo, le hice un reportaje a Julia Senko. Y le decía que cuando la conocí yo a ella por primera vez. Yo voy y vengo de Mar del Plata, año 82, ya había terminado la Guerra de Malvinas, y yo vuelvo a vivir en Buenos Aires. Y me contrata Radio Continental, y es atinente a esto que te estás diciendo. Y me contrata Radio Continental como movilero de Magdalena. Radio Continental a la mañana, una radio que en esa época decía otras cosas, año 82. Y entro, cierro con 10 segundos lo de Julia. Julia había grabado un jingle, el de Cabrales. Arriba Cabrales, arriba Cabral. Bueno, pero lo digo, se estaba diciendo, lo primero que entré al estudio eras vos, pero, cierro, no había otra mujer en el aire de la radio conduciendo a la mañana, era Magdalena. Había locutoras, montón, divinas, extraordinarias, pero periodistas, después podemos hablar lo que quieran. Entonces, cuando llega la ley de equidad de género, bienvenida a la justicia. Por supuesto, bueno, por supuesto el reconocimiento, ¿no? A Magdalena Ruiz Núñez, su pionera, yo me la acuerdo desde chica, fue importante, por ejemplo, en los 90 cuando la Argentina con el menemismo tiene una posición que se llamó más papista que el Papa, porque estaba realmente la derecha del Vaticano en la cumbre del Cairo sobre derechos sexuales y reproductivos. Magdalena va a cubrirlo, o sea, si bien después la Argentina tiene una explosión de periodismo feminista, tiene una incidencia muy fuerte en un momento en el que la Argentina tenía una posición absolutamente retrógrada. Claro, había una mujer que irrumpe también en el noticiero por primera vez, es Mónica Mianovich. Claro, Mónica Candambers. Pinky, una locutora, pero como periodista. En realidad, Mónica venía de ser actriz. Y Carlos Montero, que tenía la dirección de Canal 13, uno lo tuvo como director en América, pero en Canal 13, déjame hacer un poco de memoria, rompe la uniformidad de un noticiero, tal vez alguien te lo contó, había un noticiero muy breve a la noche, enorme, que era el Reporter Eso. Lo bancaba lo vi. La gasolera. Salía un tigre. El Reporter Eso. Y después un dueto y lo buscan a Andrés Percivales y a Mónica. Después había un elenco de periodistas. Pero los que ponían la cara fue Mónica. Bueno, por supuesto, hay que reconocer a todas las mujeres pioneras. Ana María Muchnik, por ejemplo, ¿no? Hacían programas que parecían femeninos, te daban recetas. Bienvenidas, ahora reivindicamos esa parte. ¿Y vos sabés que hoy Ana María Muchnik hace un manejo bárbaro de ciclos de cine? Claro, la mujer y el cine. Me encanta. Está latente y está bárbara. Sí, hay por supuesto muchas mujeres que fueron pioneras y hay que reconocer y que abrieron caminos que después otras ocupamos y que por suerte después también ¿Qué cosa abrir otras huella, ocupan. ¿no? ¿Cómo? Abrir huella. Exactamente, no abrir caminos. Hoy, por ejemplo, muchos de los debates antes, los programas de radio eran exclusivamente masculinos. Hoy vemos que hay un boom del streaming. O la noche yo era un pibe y tenías a la Nucha Mengual o a la Betty Elizalde
Hola, caballero de la noche. Vos te volvías loco. Tenías 12, 13 años y decís, ¿qué me estás susurrando? Divina. Bueno, Liliana Downes, ¿no? Para mí la mejor voz de la Argentina, pionera en todas las luchas. Te voy a contar entonces qué implica esta ley de equidad de género en medios de comunicación. La norma busca promover la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas sin importar su identidad de género, orientación sexual en todos los medios de comunicación públicos y privados, ¿no? O sea, la norma es para todos los medios. Ahora, hay una diferencia entre medios públicos y privados. ¿Cómo se resuelve? El Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación de la ley que se va a poner en funcionamiento el registro de servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada. Esto va a quedar en manos del Ministerio de Trabajo. Es un ministerio que siempre es importante, pero cuando hay huelgas, conflictos, ¿no? Juicios, es el ministerio el que tiene que gestionar y también depende de las gestiones si está más del lado de las trabajadoras y trabajadores o si está más del lado empresarial, pero es el ministerio el que va a ser la autoridad de aplicación. Se crea una unidad de coordinación interjurisdiccional para garantizar los procedimientos para el cumplimiento de la ley, que estará integrado por representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el ENACOM, y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete. O sea, por un lado se crea un organismo, ¿no? Con el ENACOM, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, también la Secretaría de Medios de Jefatura de Gabinete, y por otro lado la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo. ¿Quién escribió esta ley? Esta ley básicamente sale del despacho de Mónica Macha, como te decía antes, con mucha incidencia de las periodistas mujeres. Es una ley que lo más difícil es reglamentarla para ver cómo se practica. Hoy, si me preguntas, por supuesto, es mejor la ley que lo que sucede en los medios de comunicación en la práctica. Yo te diría que casi lo más importante en realidad sería que esta ley aplique para dar pauta oficial, ¿no? O sea, que los puntos que pide de equidad de género sean puntos que den punch para cobrar la publicidad oficial y que a la vez que si no se respetan, una pueda decir esto entonces no puede tener pauta. Ese es el verdadero secreto más allá de lo que dice. Ayer la vi en un, ¿se llaman locutorios? No. Sí, no sé. Un reportaje abierto entre la querida Rosario Lufrano, Bernarda Llorente y quien está a cargo de contenido como Pacapaca y otros. Jessica Triten. Ahí está. Y las escuché en el canal que estaban grabando un programa especial a propósito de esto. A propósito de esto... Discúlpame, Luciana. El punto este que marcás de la pauta, decís que pudo haber sido lo que demoró 2 años la reglamentación. Es un montón. Lo que demoró la reglamentación es que los medios de comunicación privados no querían esta ley y no quieren ninguna incidencia pública en la conformación de ninguna de sus conductas o de sus tratos laborales, ¿no? Ahí sí, por eso creo que la llegada de Cerruti y de periodistas que venían empujando junto con periodistas argentinas, etcétera, y de esta red que se forma para que salga la ley empuja, pero había miedo que se forme otra polémica como de la ley de medios. Claro. La reglamentación, digamos, es muy light, no es una reglamentación invasiva sobre los medios privados, ¿no? Sugiere cosas que ahora te las cuento, pero no es vinculante, o sea, no le dice a nadie que si incumple con esto no va a tener pauta oficial, ¿no? Yo creo en la promoción a los privados, o sea, si vos cumplís con estos puntos, vas a tener más pauta oficial. En algunos casos sí creo que se puede sancionar en el sentido de, bueno, si hay dinero del Estado que tiene determinadas leyes de género, no se puede dar plata si las violaciones hay violencia machista muy fuerte, bueno, no se puede dar plata al Estado para premiar, ¿no? Entonces, como la reglamentación no es invasiva, no es obligatoria, no hubo hasta ahora grandes conflictos. Bien. Pero depende de cómo se aplique, ¿no? A mí me parece que sería interesante una aplicación que premia medios que tomen conductas positivas en relación a la equidad de género, ¿no? Y zanahoria no palo, ponele. Exacto. Zanahoria no palo es mi propuesta en relación a los derechos laborales en muchos países, ¿no? Que un medio que tiene equidad de género, que por ejemplo pone mejores tiempos de licencia de cuidados, que tiene, ¿no?, jardín infantil o sector de cuidados, etcétera, puntúe mejor para la pauta oficial, para mí es un
esquema interesante. Y por supuesto que no genere discursos que vayan en contra de las leyes en la Argentina. Esta ley alcanza de forma obligatoria a los prestadores de gestión estatal nacional. Por eso es que como hoy, tanto en Telam, en los medios públicos, como en el sector de Paca Paca, Deportes TV, etcétera, y en Radio Nacional hay 3 mujeres, ¿no? Y en la televisión pública hoy eso se defiende. Estos medios en concreto hoy son Radio Nacional, Folclórica, Rock Nacional, la televisión pública, Paca Paca, Deporte TV, Encuentro, la plataforma Contar y Telam. Pueden surgir otros medios en el futuro, ¿no? Para los medios públicos sí es obligatoria esta ley porque son los medios del Estado, tienen que cumplir con la ley. En los medios de gestión estatal debe garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal. Así que acá es interesante que ya existe el cupo laboral trans en la Argentina, pero que en este caso sí se aplica directamente. O sea, con los medios públicos hay un poco más de incidencia. Esto no se le pide a los medios privados, ¿no? Entonces no está esta injerencia que los medios privados no querían, pero sí hoy, si bien hay representantes, ¿no? en todos los medios, para que sean el 1%, por supuesto que habría que crecer en la cantidad de personas que trabajen, que sean travestis trans. Se contempla un régimen de promoción para los prestadores de gestión privada, con o sin fines de lucro. Se va a expedir un certificado de equidad. Entonces acá viene la cosa. No es que vos decís, bueno, si no cumplís te voy a sancionar. No fue muy poca invasiva, pero se va a dar un certificado como de buena conducta en términos de género. En la representación de los géneros para aquellos que acrediten progresos en sus planes de estructura y planes de acción, ¿no? Porque vos tenés que mejorar las condiciones laborales, no solo en los discursos, sino se hace bastante pie en las condiciones laborales, ¿no? Para que las personas puedan trabajar en condiciones de igualdad de género, ¿no? Que probablemente también además van a beneficiar a los varones para que hoy que están en los canales o en los diarios hasta las 10, las 12 de la noche puedan también tener más derechos en relación al cuidado de sus hijas e hijas. Vemos que dice, pero esa resistencia a la que vos hablabas tenía que ver con que la ley no le diga a los medios privados que tenían que hacer. Acá lo que le dicen es, no te lo digo, pero te doy un muy bien 10 felicitados si lo haces bien. Esto lo digo yo, ¿no? Sí. Aparte estás metiéndote con un actor que tiene poder de fuego para contestarte. Digo, los medios de comunicación, digo, un diario, una televisión, una radio. Bueno, por eso la ley de medios se votó, generó el conflicto que genera en la Argentina y finalmente no se implementa, que es justamente por ese poder de fuego que, si lo vamos a definir en términos políticos, ganaron más los medios de comunicación que el poder político queriendo legislar. Esta ley hasta ahora no tiene mucha repercusión. Está pasando como bastante sotoboche, hubo voluntad política de que salga, porque ahí sí destaco, ¿no? Más allá de los partidos, que mujeres que ocupan lugares de poder en la actual gestión tenían y tienen voluntad de que esta ley salga antes del término de la gestión. Claro. Puede ser una ley simbólica que después, la verdad, no tenga consonancia práctica, y menos en este momento de tanto conflicto económico, que por supuesto genera más dependencia laboral y menos posibilidades de exigir avances, o puede ser una ley que finalmente haya logrado salir sin generar demasiado conflicto y que después ejerza presión o ejerza estímulo para que haya más derechos laborales. Si querés les cuento qué se debe cumplir para que haya equidad de género en los medios. O sea, cuál es el deber ser que implica esta ley, que después implicaría que los medios públicos lo tengan que cumplir y que los medios privados saquen este certificado. Para mí la pata que falta es decir, bueno, este certificado o es necesario o da más puntaje, al menos para la pauta pública. Hasta ahora queda como un certificado, sin quedar atado a beneficios concretos, ¿no? Pero debería incidir. En principio, procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros. Entonces, bueno, que tenga que haber mujeres, por supuesto, en todas las plataformas de ficción, de no ficción, informativas, de conducción, que parece una obviedad, pero sigue siendo importante. Y por otra parte, si no se hubiera podido hace muy pocos años, recordamos las radios más escuchadas eran mesas exclusivamente masculinas. Después, políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y diversidad sexual, o sea, promover, ¿no?, que haya mujeres, personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, trans en los medios de comunicación. Implementación de capacitaciones
permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria. Es interesante porque no es que se queda solo con la ley Micaela, sino que la capacitación tenga que ser permanente y dinámica según cada momento. Bueno, esto parece obvio y es importante, ¿no? Frente a discursos que pueden ser negacionistas de la violencia de género, por lo menos los medios públicos deben garantizar que la perspectiva de género esté asegurada, ¿no? Que es lo que vemos en algunos, no solo en la Argentina, sino en discursos, bueno, por ejemplo, de la ultraderecha española, que dice la violencia de género no existe. Bueno, esta ley ya garantiza que un medio público no podría tomar esa posición porque ya queda garantizada por ley. Vemos que además tiene que haber acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras, ¿no? Esto implica que una mujer, porque se queda embarazada o porque tiene hijos, hijas chiquitos, que tiene que cuidarlos, llevarlos al jardín o que pueden tener fiebre cada tanto tiempo, no puede ser relegada en su desarrollo profesional. O hay tantas fotógrafas que decían, no, si vos sos madre no podés viajar, no podés cubrir. Bueno, pero yo quiero ir de viaje igual, aunque mis hijos sean chicos. No, no podés porque sos mujer. O porque no hay plata para que, si son un fotógrafo y un redactor, ocupan el mismo cuarto. Entonces vos no podés ir por eso. No. Hay que promover entonces estrategias para que las mujeres no releguen su carrera profesional, ni por su género, ni porque son madres y están al cuidado de otras personas. Disposición de salas de lactancia o centros de cuidado infantil. Algunos medios públicos los tienen, pero muchos no. Es algo muy raro en medios privados, casi te diría que no existe en la Argentina, y sería importante. Si un medio cobra mucha pauta oficial, bueno, tiene que tener un centro de cuidado infantil para que las mujeres y los varones puedan trabajar y cuidar a sus hijos. Promoción del uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos. Protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género. Esto es muy importante. Tal vez nos olvidamos, pasó todo muy rápido, pero por ejemplo alguien que era muy famoso se vio en cámara cómo le tocó la cola a una microfonista al aire en la televisión argentina. Hoy nos parece que eso ya no podría pasar, pero en principio en muchos casos sigue pasando. Hay muchas personas que cuentan de maltratos en la radio y en la televisión, y por otro lado también de escenas de acoso directo. 23. En el 2022, alguien del piso, nosotros llamamos piso al estudio, con una asistente de cámara, un ida y vuelta, y el hombre fue sancionado. No solo por Micaela y todo lo que pauta la convivencia, sino porque él creyó en su impunidad de varón. Y la muchacha fue a hacer la denuncia, o tenía que ser escuchada, y fue escuchada, y el tipo fue sancionado. Bueno, así como Horacio vos empezabas y le agradecemos a las pioneras que abrieron lugar para que otras mujeres pudiéramos hacer periodismo, sin duda, hoy las chicas más jóvenes pueden trabajar sin condiciones que la mayoría de las mujeres pasamos, que sabían y sabíamos que nos tocaban la cola, veíamos cómo tocaban la cola, no se podía decir, y esto genera más derechos. No hace muchos días, no voy a hacer nombre propio, pero vi en los medios a alguien que conocemos, que es conductora, que tuvo que abandonar ese medio, hubo un ida y vuelta incluso hasta judicial, porque en esta contraprestación de favores no negoció y se fue. Esto pasó hace menos de 48 horas. Yo expresamente lo hago, por supuesto, me hago cargo de esto, me solidarizo con Melina Fleiderman, que además compartimos este espacio, porque ningún medio puede pedirle a una mujer que sea más simpática, que esté más cerca de un director jerárquico de ninguna manera. Y esto eso forma parte, por supuesto, de una característica machista. Aún si no fuera algo con connotación sexual, parte de la discriminación laboral es que, por ejemplo, los varones hablan de cosas laborales jugando al fútbol, en un happy hour, tomando una copa, teniendo una complicidad masculina que genera que los varones sean ascendidos o tengan algunos beneficios laborales, hacer una cobertura, ir a un viaje, algunos. Por supuesto que forma parte del sesgo machista y me solidarizo claramente con Melina. Así que esperemos también que los dueños de los canales, que además tengan publicidad estatal en forma de las localidades, de los municipios, de las provincias o a nivel nacional, puedan también tomar conciencia que esta ley indica claramente que
tienen que cumplir con la ley de equidad en los medios, que por supuesto implica que en sus medios no puede haber ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Bueno, qué bien que lo contás. Yo soy un fan de la película. Bueno, buena vida. Muchas gracias, Horacio. Bueno, vamos a este ámbito parlamentario que está trabado y condicionado por la Comisión de Juicio Político. ¿Quién es el diputado que vamos a escuchar? Don Agustín Fernández. Agustín Fernández, que pertenece al Frente de Todos de Tucumán, entre otras cosas, sobre esta cuestión dijo, mira. En ese sentido es contra todos los integrantes de la Suprema Corte, que habíamos visto, digamos, su accionar en de distintas formas, y están saliendo a luz muchos de esos casos y de ese accionar que hacíamos mención cuando elevamos, digamos, el tema a juicio político. Y en el caso puntual de Robles y de Alessandro, tenemos ya muestras claras y evidentes, y eso lo va dando el juicio político del accionar conjunto entre ellos, entre un secretario privado de un juez de la Nación y el secretario, digamos, del jefe del gobierno de la ciudad, para que saquen con corte y confección, digamos, a juicios o distintas resoluciones a medida, en donde vemos distintos WhatsApp donde se jactan de esa situación. Bueno, ahí está el hombre explicando lo propio, pero está trabado igual. Cuando regresemos del ida y vuelta, ¿qué nos van a contar? Vamos a retomar un poco la agenda de juicio político, justamente, que escuchamos recién al diputado, porque se retoma el debate de la comisión el próximo martes a las 13 horas, y es una sesión, una audiencia testimonial muy, muy esperada, porque hay dos especialmente de los testigos convocados. Uno es Silvio Robles, que fue muy mencionado durante toda la comisión de juicio político desde que inició, es de la vocalía del presidente de la Corte de Rosati, y también de Alessandro, el exministro de Seguridad de la Ciudad de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, también está convocado justamente para indagar sobre este fallo de la coparticipación. Y Maqueda no viene. No. Maqueda no viene. Ya desistió. Yo tengo la INTE. No va a pasar nunca porque viven en burbujas muy particulares. No solamente la burbuja Palacio de Tribunales, sino 3 custodias, entran al auto, si es que va al Palacio, y no son hombre público, no lo voy a encontrar en el supermercado ni en la cancha. Pero digo, por la dignidad de una carrera, cuando vos te estás afeitando, hace un par de años que no me afeito. ¿Debiera afeitarme un poquito? No. Pero no, te queda bien, se le ve bien, Horacio. Pero Maqueda tiene barba. Maqueda fue un hombre que estuvo aquí, que fue diputado, que trabajó para reformar la Constitución. Es un hombre de la política, pero en los últimos años, autorizar que alguien firme 1000 palos y vaciar una de las obras sociales más importantes que tienen los gremios, es imperdonable. Digo, por la dignidad, digo. Te vas a ir de este planeta, que viva 100 años, yo se lo deseo, pero antes que rinda cuentas. Fíjense en ustedes, quería fijarme porque ayer lo fueron a buscar a Joe Lewis, el del lago. Tu lago, mi lago, nuestro lago. El tipo lo compró y lo escondió para él. La justicia de Nueva York, un fiscal, le dijo, vení. Con datos que vos tiraste, influenciaste para que otros hagan negocios. Datos precisos y confidenciales. Vení, Lewis. No, pero yo tengo 86 años. Vení, Lewis. Y Lewis contrató al Buffett. Puso $300 millones para estar más o menos armado y blindado. Sí, señor, no, señor. Acá invitó a los muchachos de trompeta, invitó a los jueces, invitó a los muchachos que juegan al tenis, subieron, bajaron línea, Lewis. Entonces, como decir, ¿qué nos pasa a los argentinos? Eso nos pasa al argentino. Justicia, multimedia, complicidad con el poder político, y Lewis sigue jugando al golf. Pero ayer,
con sus anteojitos negros, custodiado con 5 abogados. Yes, mister, no, mister, de las pestañas. Son todos jodidos, pero ahí tenés que dar explicaciones. Desde Al Capone, desde Al Capone hasta Mr. Lewis. El propio Trump, día más, día menos, puede ser. El que nos regaló 50 lucas, ¿de acuerdo? ¿Hacemos una pausita? Dale. Bueno. Vamos y venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.
generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Pau, decile a Mariana que saque de la tele algo. Por ejemplo, de aquí, claro, él es Ramiro Gutiérrez, claro, que se edita. ¿Viste el tema de las multiplataformas? ¿Cómo podemos hacer un reportaje? ¿Lo conoce el diputado Ramiro Gutiérrez? ¿Cómo no? Lo hemos visto alguna vez. ¿Saben de qué ciudad es? Buenos Aires. Provincia de ¿Dolores? Buenos Aires, Ciudad de Dolores. Dolores. Virgen de los Dolores. Claro. 7 qué nombre. puñales tiene María en su corazón y están en el emblema de la Virgen de mi ciudad. Tal cual. Muy Además, conocido por los juzgados federales, ¿no? Siempre que pasa lío en la costa. bueno, pero Sí. el hombre de juzgado federal... algo Lo sabe. subrogué a ese juzgado, fui juez de ese juzgado. ¿De qué estamos hablando? Que dicen que está engualichado, que no hay juez, ¿Por qué? que no hay juez que aguante. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y yo tuve alternancias después del periodo de Bernasconi, que duraron 2 años, fui intermitente. Y eras un pibe. Fui juez, sí. Eras muy joven. Juez, asesor de menores, defensor. Llamaban a la carta. Gerace, Diamante, Gómez, todos fueron defendidos míos del caso Coppola, ahí, como defensor oficial. ¿Y dónde estaban todos guardados? Estaban en Dolores al principio, en dependencias de la Federal, y después los trasladaron. Y Bernasconi estuvo acá en la Federal, en la policía del Departamento Central. Bernasconi. Sí. Bueno, ¿dónde está plantado hoy el Parlamento? Nuestro Parlamento. Nuestro Parlamento está con algunas deudas pendientes importantes, ley de agroindustria para los próximos 10 años, con la ley de monotributo tecnológico para los jóvenes que tienen su know-how, su capacidad técnica, pero no pueden vender en dólares. Por Ayer ejemplo, o anteayer, leyendo, yo leo a la mañana, como hacemos muchos colegas, o hacen muchos colegas, los diarios de diferentes ciudades y provincias argentinas. Y estaba viendo la opinión austral. La opinión austral había titulado, que de Santa Cruz, que habían titulado que tenía mucha expectativa que se pueda al menos discutir o debatir lo de hidrógeno. hidrógeno verde. ¿Qué va a hacer eso? Nosotros tenemos una agenda riquísima, partiendo con las universidades, pero lo cierto es que lo que quede del año hay que ir acordando con una mayoría difícil de conseguir. También hay muchos diputados que ya no tienen expectativa en las listas de integrarlas y por ahí estén con más ganas de dar. Ah, ¿vos tenés mandato hasta cuándo? Yo venzo ahora. ¿Y qué pensás, qué soñás? ¿Estás en alguna lista? Sí. Estoy en la lista de Unión por la Paz. ¿Y qué vas a hacer ahí? Y estoy con expectativas de volver a reingresar a la Cámara. ¿Y en qué lugar estás? 13. Vas a entrar. Lo decide el soberano. ¿Y quién es soberano? ¿Massa? No, la ciudadanía. ¿Qué opinas de Grabois? Grabois, tengo compañeros, muy buenos compañeros, diputados. Claro, acá Sí. hay un universo Grabois. Sí. Jacqueline Flores, Federico Fagioli, Toda buena gente. Itaí Hackman. Claro. Con muchas Sí, trabajan y iniciativas. con mucha expertise y Sí. siempre dan el presente, han construido el quórum y han ayudado a construir Qué bueno. todas las leyes que hemos necesitado. ¿Cómo lo ves a Massa? Que vos lo conoces. Se lo preguntaba el otro día a Mónica Litza, también que lo conocen hace tanto, en esta fuerza que le pone a
al Ministerio de Economía, pero también a la gestión y campaña de ser el candidato, el precandidato. ¿Cómo lo ves? Siempre digo que tiene que haber en algún lugar alguna fotocopiadora que ha hecho varios Massa, porque es imposible que en la vida real pueda hacer todo lo que hace. Es un montón. Sí, y es noctámbulo. Yo recibo mensajes de él a las 3, 4 de la mañana, donde me hace encargos de temas. Sí, mi teléfono está abierto, siempre sé que él va a encargar o pedir algo en altas horas de la madrugada. Es así, se ordena, es decir, baja todo y dice esto es para no sé el cuándo amigo duerme. Ramiro, esto es para... Sí. Ahí hace consultas, pedidos, información. La noche es bárbara para eso. La madrugada es maravillosa. Es maravillosa para eso. Baja todo y te ordenas, aunque sea la cosa más doméstica. ¿A vos te pasa lo mismo o no? Yo siempre fui noctámbulo, estudié y rendía muchísimo más y era más creativo durante la noche. Claro, estudiabas a la noche. Y cuando tenías que escribir fallos, ¿cuándo lo hacías? Los fallos Eso debe ser muy difícil. Es difícil, es una responsabilidad extra. He litigado muchísimo como abogado y nunca me senté con la carga de la responsabilidad. Es totalmente diferente cuando tenés que resolver sobre los derechos de las otras personas. Sí. Si va a ir preso, si no va a ir preso. Es enorme. Si hay que disponer una medida cautelar y alguien, un bien que lo tiene, deja de tenerlo. Bueno, es un juego multifuero, el que me tocó subrogar a veces. Claro. Y entraban desde un amparo a una cuestión laboral o una cuestión penal. Jessica Calcaño tiene algunas preguntas, como el amigo también Pablo Varela. Y si le parece, arrancamos Juicio Político, que ha sido protagonista en todas las comisiones que estuvimos siguiendo acá en Diputados TV. Hay comisión el próximo martes, va a seguir el tema de coparticipación y hay 2 testigos muy esperados. En el caso de Silvio Robles me interesa por lo menos por dónde puede enfocar el Frente de Todos las preguntas. Si se va a focalizar solo en coparticipación, va a abordar otros temas donde también fue mencionado Silvio Robles. Te cuento mi actitud con juicio. Yo tengo que resolver en algún momento en juicio, así que no opino sobre los contenidos. Sí te puedo dar el proceso informativo de lo que sucede y 2 veces hemos firmado resoluciones y se conoce mi opinión por las resoluciones que hemos firmado. No adelanto ninguna opinión y voy siguiendo el proceso lo más imparcial posible. ¿Y tienen información si van efectivamente a venir Robles y Alessandro? Están citados y está dispuesta una pericia, que es la extracción de una huella biométrica de voz de Alessandro, con intervención de un gabinete de la Policía Federal. ¿Pero por qué? Era una prueba pericial que se solicitó, la solicitó el diputado Tailade, para comparar voces que aparecen en documentos. Sí, claro. Así se han esclarecido muchos casos. Bueno, hoy, salgo del tema 5 segundos, el fulano que lo llaman empresario, 10 ya dijeron que era un estafador, que apareció descuartizado en una valija, hoy apareció un audio que lo compromete a un barra brava de Boca que hace 48 horas se habían amenazado entre ambos. Pero digo, hoy la virtualidad te lleva a esclarecer algunas cosas. Claro, y los tonos de tu voz, los indubitados. Mira, alguien toma en este momento un registro de tu voz y ese pasa a ser indubitado, es tuyo. Y se compara con uno dubitado, uno que apareció en un canal de televisión, en una reproducción de un WhatsApp. Se comparan las 2 huellas de voz, los 2 cuerpos de voz, y se dice si esa voz pertenece o no. En el martes que viene, en el caso de que se presente Silvio Robles, vamos a ver ese proceso, para comparar con el audio de los chats que se filtraron. Con el testigo de Alessandro, no con el testigo Robles, porque el testigo Robles no hay huella de voz dubitada. No hay ningún mensaje público. Y ahí está siempre el debate con la oposición alrededor, porque, bueno, hay una investigación, ¿no?, sobre cómo se obtuvieron esos chats que se filtraron y la legalidad, digamos, o no, la ilegalidad más bien de cómo se obtuvieron. Entonces, ¿eso se puede utilizar igual en la Comisión de Juicio Político? Eso sí te lo puedo explicar porque vertí opinión y está en el juicio, así que de eso puedo hablar. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales. Esa ley de protección de datos personales establece lo que es un dato extraído de una fuente pública y lo que es un dato informatizado.
Si yo subo un dato, un contenido, a un instrumento como es WhatsApp, pasa a ser un dato informatizado. Si un periodista que tiene reserva de fuente toma un dato informatizado, no me dice a mí la fuente, pero tiene reserva de fuente y lo tomó, y lo publica, pasa a ser una información de dominio público, y yo la puedo usar. La puedo usar yo, la puede usar un juez. ¿Por qué? Porque hay incluso un artículo del Código Penal que establece que hay personas que tienen la reserva sobre los datos. Si tienen una información, tienen un deber de reservar esa información. Salvo, y están exceptuados de toda responsabilidad, creo que es el artículo 185 del Código Penal, dice, salvo cuando obraren en uso de un interés público o en favor de un interés público. Y yo como legislador me muevo en uso de un interés público, claro, porque estoy verificando si un presupuesto de la Constitución Nacional, que es el mal funcionamiento o no, me mueve ese interés público. Tal cual. Así que si no, habría pena para una persona que está obligada a guardar un dato que se extrae de una comunicación telefónica, de WhatsApp, electrónica, telemática. Si hay una persona obligada a hacerlo y lo revela en virtud de un interés público para el Código Penal, no tiene pena, ¿de qué delito estamos hablando? Bueno, en estos días también un tema que terminaron de desclasificar, lo que estaba grabado en la muchacha esta, Natacha Jaid. Sí, pudieron extraer el contenido del celular después de mucho tiempo. Pero qué bárbaro. Yo no me olvido, yendo a otro tema, cuando nos enseñaste en ese atentado, ese magnicidio, que magnicidio si se hubiera ocurrido, afortunadamente no ocurrió, pero el intento de asesinato de Cristina, ¿cómo me explicaste el tema del arma y la pericial esa? Sí. Siempre me llamó la atención y sigo pensándolo con mi cabeza de criminólogo. El criminólogo trata de entender esos fenómenos. Hubo dos situaciones que se producen en el mismo instante. Alguien que se le cae un libro y se agacha a recogerlo. Toda su actividad consciente, los altos centros del cerebro y la actividad motriz estaba dispuesta para recoger algo que se cayó. Y del otro lado, alguien venía en dinámica con una orden de su actividad consciente a su aparato motriz de disparar un arma de fuego. En el mismo instante, alguien venía lanzado a matarte y el otro a recoger un libro. Eso es lo que pasó en ese minuto. Es tremendo, es bárbaro. Es para escribir un Broly. ¿Escribís vos, no? Sí, escribo. Pero así, ficción, a partir de un hecho real. Tengo un libro de víctimas escrito, de víctimas de delito, te lo voy a traer dedicado. Sí, gracias. Sí, me interesa un montón. Y me gusta escribir cuentos cortos. Recién estábamos hablando de Truman Capote. Exacto, que escribió a sangre fría, ¿no? Qué novela impresionante. Claro, que hace todo el recorrido de esa familia. ¿Tenés así escritores preferidos en este...? Sí, me gusta leer a la carta. Ah, ¿no? Mira. Sí, voy y lo ¿Y vas a la librería y decís, sí, esto? Y leo. ¿Y tu biblioteca qué? ¿Parte académica? Mi biblioteca es la mitad de Derecho Penal y la mitad de Freud. Está dividida. Bueno, si no, no te hubiera hecho el razonamiento el que se agacha a buscar un libro y el otro que intenta matar. Sí, sí. Y el que intentó matar tuvo un entrenamiento. ¿Te parece? Sí, y te voy a decir por qué. En un momento aparece un video previo donde él está manipulando un arma. Sí. Le dieron un tutorial de cómo manipular esa arma. Sí. Porque él la manipulaba mal. Hay algo que se llama corredera, que es una pieza móvil que está en la pistola, que significa que una bala que está en el cargador pueda pasar a apta disparo. La parte de atrás de esa corredera, que es una pieza móvil, tiene una rugosidad que se llama seminado para que los dedos no se te resbalen y vos puedas estirar esa pieza y pasar la bala. Él la pasaba completamente al revés, no tenía ningún tipo de idea. No había hecho nunca práctica. No había hecho, era un principiante total. Después ya se lo veía con mayor manejo del arma, es decir, a alguien le pasó algún conocimiento a punto tal que efectuó todo menos un movimiento, el de pasar la bala en la recámara, que ese se lo olvidó. O, porque pueden ser dos hipótesis que saldrán en el juicio oral, los cargadores, que es donde están las municiones apiladitas, esa arma tiene 15 municiones, puede llevarse 15 vidas en menos de un minuto. Las municiones debajo tienen un resorte, están todas apresionadas sobre el resorte.
Sí. Cuando es un arma muy vieja, ese resorte se fatiga. Sí, claro. Entonces ya no empuja las balas hacia arriba. Él puede ser que haya hecho todo bien, pero el resorte no empujó la bala. Son las dos hipótesis que tendrán que descubrirse en el juicio oral. Es decir, cuando terminás de la comisión de juicio, ¿abordás otros temas aquí en la Cámara? ¿O terminaste y te fuiste a tu casa? Tengo un equipo maravilloso que me ayuda y trabaja. Tengo abogadas especialistas en Derecho Administrativo, Constitucional. ¿Y qué proyectos estás haciendo? Todos trabajamos. ¿Qué proyectos que estoy trabajando ahora? Sí, con estoy trabajando una modificación a la ley de armas. ¿Esto que estabas explicando? Sí, pero porque están sucediendo... ¿Ley de armas significa quien porta armas? Sí, pero están sucediendo dos cosas que nos tienen que hacer abrir el ojo. A ver. Primero está terminando o en vías de terminar un proceso bélico en el mundo. Ucrania, Rusia. Sí, claro, eso es lo que va a quedar ahí. Las guerras terminan, los arsenales quedan. Después esos arsenales drenan al mercado ilícito. Quien tiene dinero y poder logístico para ir a buscar. Con el mundo narco todo vale. Por eso, las organizaciones criminales van a estar mejor armadas a partir del posguerra de Ucrania. Eso hay que estar pensándolo y atenti. Y anticipándome a lo que vas a decir, que lo vas a explicar, digo, en este proyecto de ley, ¿intentás o buscás retirar justamente armas que estén en circulación, que sean ilegales? Que mejorar la cooperación internacional, la inteligencia criminal preventiva. Articular con los otros países y ver el flujo de esas armas, a dónde va a ir, y que me avisen si van a entrar por Paraguay, por la triple frontera, y si vienen acá, tener un dispositivo para que no entre. Así de fácil. Bien. Y la otra cuestión es, hay un tipo de arma especial que se está usando ya en la esfera militar y que va a drenar en cualquier momento a la vida civil. Es el arma con la que hicieron el atentado a la cúpula donde estaba Putin. Se llaman armas automatizadas. ¿Qué es eso? La Cruz Roja tiene escrito el poder letal humanitario que tienen estas armas. Son armas que se manejan solas. Pueden elegir un blanco, pueden descargar todo su poder letal sin intervención humana significativa. Qué bárbaro. Tienen una inteligencia artificial y están cargadas con datos morfológicos que nosotros aportamos al sistema. Cada vez que abrís tu celular y te pide tu ID o tu rostro. Entonces nosotros hemos cargado mucha información biomecánica nuestra, morfológica nuestra, que hoy esa información es de dominio casi público. Entonces eso se carga en un artefacto que te va a localizar y va a ser un atentado terrorista, y se puede hacer de forma casera. Hoy con un dron, con un programa y con un explosivo, confección casera, puede haber un atentado. Entonces ese tipo de armas que hoy se utilizan en la esfera militar, el gobierno argentino compró algunas de esas armas interceptoras. ¿Ah, sí? Sí, de corto y de mediano alcance compró Israel, que tienen inteligencia y buscan un tanque, buscan una guarnición y lo destruyen cuando encuentran ese objetivo. Entonces, nosotros tenemos que anticiparlo y colocarnos en la ley de armas, su definición, para que a nosotros nos permita poder proceder, porque el día de mañana alguien va a comprar una parte acá, otra parte acá, otra parte acá, y va a armar lo armamos y vamos... Sí, y tiene que ser un arma reconocida por la ley argentina y trabajada desde ahora. ¿Estás anticipándote? Sí. Hay que trabajar las dos cosas, hay que hacer la ley de alquileres y hay que ver esto. ¿Y vos cuando eras pibe querías ser diputado? La verdad que no, pero mi abuelo, lo hemos conversado con vos, que era una persona fuerte a partir de su máquina de escribir, y él hacía terminó haciendo las ordenanzas municipales de mi ciudad de Dolores, y creo que en los genes me ha quedado ese estigma. ¿Vos sabés escribir a máquina? No. ¿Vos? ¿Alguna vez escribí? En la secundaria. ¿Con los dedos o con 2 dedos? Con los dos, con todos. Ah, mirá. Muy bien. Sí. 60 palabras por minuto. Y bueno, recién mencionaba, diputado, ley de alquileres, que bueno, está la fecha de la sesión. Sí. Sabemos que hay distintas posiciones para saber su posición personal y si va a ser la misma que el Frente de Todos. Gran problema, la ley de alquileres. Sí. Ahí está Lucas ¿En Godoy. ¿En Dolores hay para alquilar? Sí, y hay mucha locación de día, de 48 horas, de fin de semana. Tenemos un complejo termal en Dolores y hay una construcción de ese tipo de locaciones que te distorsiona el mercado, ¿no? Ahí va. Claro. Bueno, el diputado Santoro que deberían invitarlo a contar, tiene una propuesta muy interesante, reflejando algunas intervenciones estatales
que ha hecho España para tratar de compensar el mercado. Sí. Así que bueno, son opciones para estudiar. Yo Bueno. no lo domino al tema, pero voy a acompañar lo que mi bloque decida. ¿Quién va a ser intendente en tu pueblo? Y está muy peleado. ¿Quién Hay quiere un serlo? intendente que está aprobado en gestión, que es de Cambiemos, y hay una fuerza que representa los colores del peronismo, del Frente de Todos. ¿Los conocés ambos? Sí, los conozco a los dos. Uno es más joven y viene por su primer tiro para tratar de hacerse de la gestión. Y alguien que ya viene con 3 o 4 mandatos encima y con mucha experiencia. ¿Qué cosa la gente de Cambiemos? Para algunos dice que sí, para otros dice que no. Bueno, para eso está una cajita de madera, de cartón, muy interesante que se llama ¿Y te gusta urna. cómo viene la previa? Yo creo que viene bien Y vos sos un hombre de la democracia, porque sin duda, hay pero... un electorado frío. Vos viste la baja concurrencia en Córdoba Sí. y otros lados. Hay un electorado frío, entonces hay que frotar la lámpara de Aladino. Y Estos sí, son los claro. momentos donde la actividad política tiene que hacer lo que hizo siempre. Hay muchos que están gordos de comer cebada y no están yendo a donde tienen que ir, y este es un momento de conversar. Va a costar mucho la conversación con el ciudadano, mucho. Con el ciudadano. Sí, con el porque ciudadano. tiene que votar. Sí, claro, porque claro. está lastimado, porque está enojado, Claro. porque no entiende. Claro. Pero bueno, uno tiene que explicar la diferencia de modelos. El Bueno, modelo ayer nuestro... no la viste a la Bullrich pedir de nuevo el blindaje. Bueno, el modelo nuestro es con la gente adentro. Claro. Kicillof hizo 171 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Va a terminar triplicando el mandato anterior. Uno de los abogados que trabaja conmigo es de Maipú. Vidal cerró la escuela 14 rural de Maipú. ¿Por qué la sacó? Nombre, apellido, ¿Pero escuela. por qué la sacó? Porque fue una concepción de que entendió que esas escuelas eran un gasto y no una inversión. Ahora en ese lugar, Kicillof que abrió un centro de formación profesional. Me encantó. ¿Y qué se estudia ahí? Para ser tratorista, para poder Claro. manejar una gran máquina de cosechas, para aprender a manejar una motosierra. ¿Por qué? Porque en lugares Por como los supuesto. nuestros también te abasteces a leña. Por supuesto. Me hace acordar, visitándolo al Pepe Mujica un rato largo, él cedió parte de su terreno de su casa para hacer una escuela de formación también agropecuaria con oficios que van por ahí. Tiene una excelente matrícula, Claro, se forman es por ayudante ahí. apicultor, microemprendimientos. La miel de Lezama, espectacular. ¿Es rica? Sí, es espectacular. ¿Vos comiste miel de Lezama? No, pasé por Lezama, pero... Hay que comprar miel. Sí. Hay que comprar miel. Y La próxima- los arándanos de Castelli. Ajá. Tenés que ir a los ¿Viste a arándanos, los arándanos de Castelli. Castelli? Estoy perdiendo Tenés parte que ir a importante de la arándano vida. Castelli. ¿Fuiste a Maipú, la familia que hay al lado del camino uno puede almorzar? El restaurante. ¿Fuiste al restaurante de Maipú? No, ahí no. No lo conoces nada. No sé nada. Bueno, son todas economías. Claro, ¿sabes cómo mueve ahí eso localmente? Ahora lo están, Omagasúa, lo están reabriendo porque habían ¿Ah, cerrado sí? en la pandemia. Sí, pero hay muchas economías ¿Te esperan en regionales. el pueblo? Más allá de la familia. Al pueblo voy casi siempre los fines de semana. Ahora voy más porque estoy en la actividad de campaña y ando en toda la zona. Pero sí siento el reconocimiento de Que te quieren. de la ciudadanía. Sí, yo también los quiero, Pero los vos aprecio. también has trabajado mucho. Y he ejercido mucho la profesión y he atendido a cada uno que lo... ¿Cómo ser un hombre de bien? Ahí cuando me dicen, ¿cómo es eso de las listas? Está hablando de política. Ser un hombre de bien no es poco, una mujer de bien. Un ser humano de bien no es poco. Bueno, en los pueblos hay muchas personas que están muy comprometidas y que la gente los reconoce, el médico del pueblo. Bueno, el que es comerciante. intendente ahora no es médico, el de Córdoba. Claro, ¿Cuál? el electo. El electo. Pacerini. Pacerini, Ah, no claro. sabía que era Es Sí, médico. es Yo médico. tampoco sabía. Es médico. Yo digo, gente que se dedicó a la comunidad, más allá de su oficio. Dedicarte a la comunidad, que Y te hay importe el otro otro. diálogo. Mi papá sale a la calle y habla, hizo zapallos. Bueno, toda la cuadra tiene zapallos y después viene a nosotros la sopa de zapallo, todas las No, cosas. contame Sí, eso, ¿cómo y bueno, es? pero A ver. esa es de la vida de ¿Qué los hizo pueblos. zapallo, papá? Sí, hizo zapallos. Salieron pocos por la helada, Claro. pero salieron. Después te voy a pasar una foto. Sí. Zapallo.
dulces muy lindos. Y bueno, ¿y la cuadra hizo todo zapallo? Sí, mi papá reparte en toda la cuadra. Como otros hacen en su momento que están los higos, hacen el dulce de higo y en mi casa viene el dulce de higo. Esa es la vida de los pueblos, ¿no? Es tremendo. Por eso estamos tan olvidados uno de otro. Siempre se pensó que la gran piedra o la joya angular de la evolución humana había sido la razón, ¿no? Del Homo sapiens. No, es la empatía. Es la capacidad de armar vínculos. Eso nos hizo sobrevivir y estar donde estamos. Bueno, no te entretenemos más. Te agradecemos un montón tu disposición y tu compromiso. Les agradezco a la mesa al haber podido. Bueno, teníamos muchas ganas de hablar contigo. Te deseamos suerte para el 1 de agosto. Para lo que se viene. Si viene Robles y Alessandro va a estar movido el asunto, ¿no? Va a estar bueno. Ahí vamos a estar. Bueno, nos hemos comportado a la altura de las circunstancias. Todos los bloques hemos estado presentes siempre. Gracias. Buena vida para vos. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo seguimos, estimada Mabel? Claro. ¿Cuándo es el día del juicio? Martes 1 de agosto, ¿no? Sí, próximo martes. Próximo martes, 13 horas. Dale, Sandra. Qué nenes, ¿eh? Pero ¿cuántas historias? Sí. ¿Cuántas historias? Me dijeron que Robles recibió en persona la carta de la citación. Y sí, ¿quién la va a Yo me imagino que debe estar siguiendo un poco, ¿no? Sí. No, de Alessandro, como ya no es más funcionario, estaba más difícil de ser ubicado. Pero bueno, es un dato de color. Ya, igual hemos consultado a otros diputados de su espacio, del PRO, qué opinaban de la citación, y a todos los que yo se los he preguntado, por lo menos, dijeron que opinaban que tenía que venir, que no tenía motivo para no asistir. Claro. Así que... Además es con carga pública. Claro. Distinto a la situación de Maqueda, que si bien podemos reclamar... ¿Lo puedo ir a buscar a Maqueda? Sí, lo podemos ir a buscar. Vaya, abrazo a tocar la puerta. Claro. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Jueves. Correcto. Los candidatos siguen caminando, como así nos explicó el diputado, ¿no? Cada uno está haciendo... El propio Massa también está caminando, ¿no? Sí. Tiene previsto 3 actos en el Ayer interior. No entendí nada. Ayer presenté una nota. En realidad hay cosas que yo no las entiendo nunca. Ayer presenté una nota. ¿Cómo se va a votar en Buenos Aires? No entendí nada. En la ciudad. En la ciudad, claro, pues aún están las concurrentes. Va a haber... Primero ya se votó con voto vas electrónico. a la casita ahí, como la de siempre, papel 1, papel 2, papel. Y después la tarjeta única con la computadora. Claro. ¿Querés Juan, Pedro, María? Juan. Tengo que poner la tarjeta. Tenés que revalidarla. No entiendo nada. ¿Ustedes saben que Gonzalo viene de una larga expedición? No sabía. Sí. Estaría bueno que nos cuente, ¿no? No, él, cuando llegue. Lo que pasa es que viene fatigado, demorado. Ayer recordaba lo de Villa Martelli. ¿Qué pasó ahora en Villa Martelli? Bueno, hubo el levantamiento a cara pintada de los muchachos que no querían obediencia de vida y punto final. Mandaron en democracia a un general de apellido Leal, no, el general Alaiz. Nunca llegó, tenía que desarticular. Nunca llegó Alaiz. Uy, qué buena oportunidad para preguntarle. ¿Qué puedo preguntar hoy a Gonzalo? No, dámelo primero. Hola Gonzalo, ¿cómo va? Dale. Horacio, muy buenas tardes para vos, para los compañeros, compañeras allí en el piso. Aquí estamos nosotros con toda la información a pleno, como siempre, de lo que vendrá de aquí en adelante en la Cámara de Diputados, que, por cierto, tendrá mucha actividad seguramente para las próximas 2 semanas previas a las PASO. Y esto lo tomamos como unas semanas antes y semanas después, tomamos esta fecha, digamos, como para tener referencia del movimiento que habrá dentro de la Cámara de Diputados, en principio con las comisiones permanentes que intentarán dar impulso a algunos proyectos que nosotros sabemos que desde el oficialismo intentarán impulsar para la posible sesión del próximo 23 de agosto, como así se delineó esta posibilidad en la última sesión que se realizó en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados. Los temas, como ya venimos sabiendo, son, bueno, este régimen para promocionar el gas natural licuado, por ejemplo, entre otras cosas.
el proyecto que, como todos los años, se tiene que ir renovando y actualizando respecto al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Estos son algunos de los temas que vendrán de aquí en adelante y que por lo menos se intenta dar impulso para una próxima sesión. Pero también al mismo tiempo hay que hablar de estos proyectos que ya tienen los giros necesarios de sus comisiones para ir y estar listos en una sesión especial. Uno de ellos, lo mencionamos en la semana, y tiene que ver con, por ejemplo, la trazabilidad de la pesca y este sistema único nacional que se intenta impulsar con el texto ya unificado entre el proyecto de Carlos Selva y el de Ximena García, que le da continuidad al viejo proyecto del ex diputado Gustavo Mena. Bueno, ese es uno de ellos. Y otro de los proyectos que posiblemente lo tengamos en el temario, digo posiblemente porque, primero y principal, no está confirmada la sesión, pero sí es un estimativo la posible sesión del 23 de agosto, y tampoco, lógicamente, que sabremos cuál va a ser el temario. Sí sabemos que el impulso principal es la ley de alquileres, pero como venimos remarcando en estos días, no imaginamos una sesión donde únicamente tengamos el tratamiento de esta ley de alquileres. Por eso digo, algunos proyectos que ya venían de la Comisión de Educación, que están listos para salir, tienen la idea de poder estar en esta sesión. Claro. Y uno de ellos es uno muy complejo, Horacio, y que recordemos tuvo su oportunidad en alguna sesión y tiene que ver con la creación y nacionalización de universidades. Son 8 en total, entre ellas la del Delta, la de Pilar, la de Seiza, la de Cañuelas, la del Saladillo. También recordemos que ante, por ejemplo, alguna queja, por así decirlo, de diputados y diputadas de algunas provincias, pidieron la inclusión de algunas universidades, como por ejemplo está la de la Universidad Nacional de Río Tercero en Córdoba, la de Juan Laurentino Ortiz en Paraná, Entre Ríos, y la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo en la capital, que es un ejemplo de lo que sería la nacionalización de esta misma. Atentos con este proyecto, porque al parecer hay intenciones, recordemos que este proyecto lo encabeza con el acompañamiento de muchos diputados y diputadas, la diputada Blanca Osuna, que preside la Comisión de Educación, que ya tuvo los giros, las aprobaciones necesarias en las comisiones y que ya está listo para ir al recinto. Atentos, marquémoslo ahí en el borrador, tengámoslo a mano, porque posiblemente sea una de las posibilidades para el temario de esta posible sesión para el 23 de agosto, Horacio. Muy bueno, Che. Gracias. Muy bueno. Un placer, Horacio. Gracias, querido. Tengo una foto reveladora. ¿Ah, sí? Reveladora. Si ustedes siguieron el diálogo que mantuvimos con el diputado Ramiro Gutiérrez, más allá de lo específico y parlamentario, nos habló de sus dolores, estas historias cotidianas, maravillosas y comunes, y nos contó cómo su papá había sembrado ahí nomás, en la vereda, zapallo. Y nos mandó el zapallo. Ahí lo voy a poner. El zapallo lo voy a poner más grande, el zapallo. Miren lo que es, y el papá, naturalmente. Qué maravilloso la vida, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, me fui. Le podemos pedir, Claro. ¿no? Para que nos comparta algunos la próxima una que sopa. venga. Qué rico que es el zapallo. ¿Cómo lo come el zapallo? Le voy a dar 2 o 3 recetas para el zapallo. Me gusta hacer milanesas de calabaza, me gusta hacerlo en puré. Claro, a ver, mira, lo de la milanesa, momentito, interesante, compañera. Momentito, compañera. Cuando yo era chiquitito, hace mucho tiempo, antes que el señor Patricio Peralta Ramos, antes se iba a comprar zapallo criollo. Y el verdulero, la verdulera tenía un serrucho. Y uno se llevaba un gajo de ese serrucho. Después apareció el calabacín. Después apareció el japonés, el coreano, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo el nombre de cada uno. Anco. Yo digo, dame ese, así porque no, me cuesta El identificar. anco. ¿Qué hacemos con el anco? Bueno, ¿qué podemos hacer con el anco? Lo corta a la mitad.
¿Lo ahueca? Ya sé. ¿Qué va a hacer? ¿Al horno? ¿Con qué? Y con queso derretido ahí. ¿Y qué más? Y lo que quieras. ¿Choclo? Mientras todo lo que quieras. Pero con el contenido. Sí, con obvio. el relleno. Podés hacer un choricito frito. Apenas. Tranquilo. No, es que yo creo que Jessica escuchaba el ruido Tranquilo. de mi panza porque tengo un hambre. Apenas lo dorás un poquito, pero no vas a comer carne cruda. Después lo mezclaste con el zapallo. Lo pones dentro de nuevo el medio zapallo. La señora dijo queso. 1.500 mangos vale el muchacho mozzarella. Bueno, hay más baratos. Hay más barato, el punta de agua, toda esa cosa. Que nunca... Para mí era queso fresco. Cuando vos comías fresco y batata, ¿qué era? Me das queso fresco y si no el Mar del Plata, el cáscara roja. No, porque una salsa nata. Bueno. Y bueno, y después lo pones al horno. Cuando se derrite, cuando se desmaya el queso, tenés un plato para dos. Muy bueno. ¿Te gustó? Me encantó. No es muy Creo que lo voy a carelli. hacer hoy a la noche, de hecho. No es muy carelli, es nutritivo, es rico, es calentito para el... Podés hacer lo mismo, ¿sabés con qué? Con las berenjenas. La berenjena podés hacer exactamente lo mismo. Tiquiti, triqui, triqui. Se cocina más rápido. Ah, pues viste la cáscara es suave. Basta por hoy. En fin, pasamos... ¿A dónde quieres? Dejemos atrás No, de la nunca comida, no. Todo lo que dijimos va primero. Después Maqueda y después el que no garpa. Yo tengo unas ganas de encontrarme con... ¿Con Maqueda? Por ejemplo, como ciudadano. ¿Por qué tengo que pagar yo lo que no...? Cuando yo escuché en este espacio, acá, también la llevé a la tele pública, esta mujer que hoy quedó viuda, que fue jueza. Martina Fornos. Y el marido estaba muy enfermo en pandemia. La obra social no solo no le respondía, sino que la habían vaciado. Y ella llama a Maqueda. Ella llama a Maqueda. No yo que no soy piripipi. Ella le dio bola y el hombre se murió. Es imperdonable. Imperdonable. Perdonable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Divina. Bueno, vamos a conversar un poco respecto de un proyecto de la diputada Gabriela Brouwer de Koning, que hablábamos hoy temprano cuando arrancó el programa. Es un proyecto también vinculado con lo judicial, pero también con los delitos sexuales. Algo de eso lo pudimos charlar, la aprovechamos para que nos dé más detalle o profundice, ya que es obviamente la autora del proyecto. Estamos hablando de la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El proyecto, bueno, es extenso y tiene la firma además de muchos diputados de distintos bloques acompañando, pero dentro de los objetivos traza una serie de objetivos y además modificaciones a lo que es el Código Penal. Dentro de esos objetivos y modificaciones está que la presente ley tiene por objeto establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en el caso de delitos de violencia sexual del que haya sido, sean o fueren víctimas niños, niñas y adolescentes, y modificar la denominación abuso sexual por violencia sexual en el Código Penal de la Nación. Este punto es interesante y lo explicó la propia diputada cuando charlaba con nosotros. Abuso implicaría que uno podría hacer uso de algo y que abuso es un uso excesivo, ¿no? de eso. Bueno, acá lo que quiere cambiar con la denominación o lo que quiere señalar con el cambio de denominación es que no debería haber ningún tipo de uso ni abuso, digamos. Así que directamente estamos hablando de violencia sexual. Las disposiciones de la presente ley también son aplicables a los delitos cometidos previamente a su entrada en vigencia y aún en causas en trámites, garantizando el trato igualitario hacia todas las víctimas. Otro punto muy importante, ¿no? Porque es una especie de, bueno, todos hacia atrás, legisla de alguna manera hacia atrás, algo que también conversábamos. Acá dentro de lo que serían las modificaciones, incorporar al artículo 67 bis del Código Penal, quedaría redactado de la siguiente manera. Es un poco técnico, pero después lo pasamos en limpio, que es la acción es imprescriptible en los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129, infine,
130, párrafos segundo y tercero, 145 bis, bueno, 145 del Código Penal, y cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido cuando la víctima sea niño, niña o adolescente, hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, pueda formular por sí la denuncia o ratificarla formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del niño, niña o adolescente, comenzará a correr desde la medianoche del día en que él hubiera alcanzado la mayoría de edad. Estamos hablando de, obviamente, la imprescriptibilidad, ¿no? Digamos, que más allá del tiempo que haya sucedido, el tiempo hacia atrás, que haya ocurrido el delito, bueno, el agresor y quien cometió el delito pueda ser juzgado. Siguiente placa. Vemos que hay un cambio de denominación, esto que charlábamos recién. Modifícase el artículo 119 del Código Penal, en el que quedará redactado como artículo 119, será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que violentare sexualmente a una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder o aprovechamiento de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. También acá, bueno, dentro ya de los fundamentos, el presente proyecto de ley tiene como finalidad saldar la deuda pendiente que el sistema jurídico argentino tiene con las niñeces y adolescencias y que han sido víctimas de violencia sexual. Es una iniciativa construida en el seno de la sociedad civil, que está articulada con la campaña del derecho al tiempo e impulsada por ARALMA, que es la asociación civil dedicada a la asistencia, investigación y capacitación en derechos de la infancia, adolescencia y familia. Surge como respuesta a la necesidad de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual por inexcusables actos. Me quedo enganchadísimo con ese encomillado derecho al tiempo. Es muy interesante el proyecto. Impresionante. Fue presentado hace muy poquito. Es impresionante. Pero está derecho al tiempo. Sí, no, y además esta idea de que vos podés denunciar a quien te violentó sexualmente, no importa el tiempo que haya pasado. No tiene prescripción. Porque si no, queda como esto que charlabas vos justamente con la diputada, por las propias limitaciones de la víctima, por el miedo, por el pudor, por lo que quien sea que pasa. La memoria quedó a otro lado. Exactamente. Viste, nos contaba de Río Tercero. 3 generaciones, qué sé yo lo que pasó. Los derechos al tiempo, me encantó. ¿Eso lo escribió quién? Gabriela Brauer de Koning. Estos son parte de los fundamentos. Creo que había una placa más. Me gustó eso, derecho al tiempo, ¿no? Puede ser que me esté equivocando. Esta era la última, bueno. ¿Qué cosa el tema del cronos, ¿no? El tiempo. No nos bancamos ser principio y final. ¿Vos te bancás ser principio y final? ¿Vos, Valterramo, te bancás ser principio y final? ¿Sabés que un día se va a apagar la luz? Pero vivimos pensando, si no sería trágico. Si no es una comedia de Shakespeare todo el tiempo. Y usted, bueno, la vida. ¿Qué hora es? Mira qué lindo hora, estamos cortos. Estuvo muy interesante el programa de hoy. El régimen legal de la explotación de litio y sus derivados. Así es, Horacio, es el litio un tema que aparece recurrentemente. De hecho, bueno, durante todo el año pasado hubo exposiciones de las cámaras mineras, también de la Secretaría de Energía, porque hay mucha expectativa de avanzar en la exportación de este mineral y hay muchos proyectos que están pensándose para el país, que eso lo vamos a repasar al final de las placas. Entonces hay un debate de cómo regular esta actividad, porque es algo, si bien se viene explotando hace varios años, empezó a crecer mucho la demanda a nivel mundial, porque el litio es parte de lo que se llama la transición energética, son las baterías, digamos, de litio son reutilizables, entonces está también la fabricación de autos eléctricos que demandarían mucha mayor cantidad de lo que demanda una batería de celular, por supuesto. Entonces, el país está pensando qué hace frente a esto, porque hay una legislación también que viene hace muchos años.
El proyecto de Mónica Litza, del Frente de Todos, contiene 3 ejes centralmente en su propuesta. Uno es declararlo al litio como recurso estratégico no renovable. El otro es crear una sociedad de Estado para su exploración, todo el procesamiento, industrialización, comercialización, y crear un ente nacional del litio para lo que es el control y la fiscalización de la actividad. Vamos a ver ahora en detalle cada uno de estos puntos, qué es lo que significan. Vamos a la siguiente placa para ver qué quiere decir declararlo como recurso estratégico. ¿Qué implicaría? O sea, esto viene es un concepto que más de la doctrina militar, digamos, que se está intentando resignificar. Esto como recurso estratégico, ¿por qué? Porque está esta progresiva demanda y el crecimiento de valor y las posibilidades de escasez. Recordemos que el litio se extrae... Nunca entiendo nada. Sí. A ver, explíqueme. El litio se extrae de los salares altoandinos. Todo eso. Bien. Eso. La montaña. Sí. ¿De quién es? ¿Cómo la montaña de quién es? La montaña. ¿El salar? Empecemos de nuevo. La montaña. El salar de la provincia. Claro. La montaña de la nación, no, o sí. No sé, quiero. Digo, en la montaña, por ejemplo, hay oro, otro mineral. Habría que preguntar de quién es la montaña. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en San Juan, que explotan oro y demás, la montaña sería de la provincia. Claro, estoy según diciendo la Constitución. Deductivamente, no sé. Deductivamente. Sí, habría que chequearlo. Y los recursos del subsuelo están transferidos a las provincias a partir de la reforma del 94. Eso lo sé. Pero si vos pensás que esa sal, convertida en litio naturalmente, es un recurso estratégico, no es la provincia la que lo dice la nación. Claro, ahí justamente esto es lo que plantea estaba razonando el claro, rulo, ¿no? Es que el Estado tiene que garantizar el desarrollo sustentable en los aspectos económicos, sociales y ambientales. Eso es lo que plantea, digamos, que de las implicancias que tendría. Porque si vos necesitas agua, el Estado te autoriza, y después no tenés agua para el pueblo de al lado, ¿quién paga los platos? Bueno, ese es el debate que hay de los métodos de extracción del litio, que los que se utilizan acá requieren mucha cantidad de agua. Ayer lo vi a Evo Morales en la Argentina. Estuvo en la 530 y estuvo en radios, digo, vos que no estás viendo en todo el país. Pero no sé si se manifestó a propósito de cómo explotar el litio y cómo lo hace Bolivia, por ejemplo. Claro, tiene más presencia estatal en Bolivia. Claro, tal cual. Que lo que es acá. Acá hay una legislación donde el Estado, digamos, tiene la propiedad de esos bienes comunes, pero no los puede explotar directamente. Es una trampa. Tiene que hacerlo vía una sociedad. Es una trampa. Y siempre son amigos del amigo. Y eso son empresas extranjeras, claro, digamos. El tipo que firma es amigo. Che, vení. ¿Vos tenés firma? Vení. Claro. Claro. Bueno, esto plantea otra perspectiva, ¿no? De plantear que no es mantener la normativa que está vigente para todo lo que es la ley de inversiones mineras, código minero, todo lo que rige, digamos, la actividad del litio, pero plantea algunas cosas nuevas para poder compatibilizar. Implica esto, que el Estado garantice ese desarrollo y que no sea entendido solo como un beneficio coyuntural el litio, sino hacer un uso estratégico con aplicaciones tecnológicas. Claro. Y también lo plantea desde el punto de vista de que implicaría un poder de negociación político y económico frente al mundo distinto. Ojo eso con respecto a este punto. Vamos, si quieren, a la segunda por favor. Placa para ver qué sería crear una sociedad de Estado sobre el litio. Crear yacimientos litio federal Argentina Sociedad de Estado. Así es, por ejemplo, ¿cómo se llama el carbonífero? Se llama... Río Turbio. Claro, es YCF, Yacimientos Carboníferos Fiscales, que es una sociedad mixta también de Estado. Claro, es el Estado funcionando como un empresario, o sea, con la lógica del derecho privado. Eso quiere decir, o sea, YPF, que debemos 5 lucas. No es YPF, por ejemplo, es una sociedad anónima. En este caso, sociedad de Estado sería que es el Estado actuando como un empresario, pero se rige con las normas del derecho privado. Bueno, Radio y Televisión Argentina, RTA. Claro. Lo que ustedes conocen como Canal 7 Radio Nacional está administrado por un directorio, pero es una sociedad de Estado. Claro.
Y la actuación del Estado sería como una entidad descentralizada, íntegramente estatal y sometida al derecho privado, que hay una ley que regula este tipo de sociedades. Tal cual. Y lo que plantea justamente es para integrar y compatibilizar los intereses de las provincias con el Estado Nacional, porque esta sociedad de Estado estaría integrada por el Estado Nacional y por todas las provincias donde hay extracción del litio, para poder cumplir con lo que el artículo 124 de la Constitución del dominio originario de los recursos que se estableció en el 94. Argentina no va a fabricar nunca batería de litio. Y por ahora no. Argentina, alguna vez fue el presidente a ITEC, IPF Tech, Berizo, pero no. Me parece que no, que por ahora no está inversión. cerca. Como todo, se necesita mucha inversión para hacer eso, el proceso más industrial. O sea, por ahora es más primario, digamos. O sea, se exporta el mineral. Vamos a la siguiente placa para ver el último aspecto, que es el Ente Nacional del Litio, que sería una entidad autárquica con capacidad para actuar pública y privadamente en los órdenes científico, técnico, comercial, industrial, administrativo y financiero, y que sería justamente para regular y fiscalizar toda la actividad, ¿no? En todo, hacer un uso racional, también que el Estado sea el primero que pueda acceder a este mineral y después, en todo caso, se pueda exportar, y que está encargada de otorgar los permisos de exploración y concesión de explotación de litio, que esto es algo que podría generar conflicto con las provincias, porque hoy en día son las provincias las que dan esos permisos de la exploración y de la explotación, ¿no? de este mineral. Esto lo digo yo, no sé, no digo que sea un parche, pero es como una especie de, bueno, como están transferidas a las provincias, pero es un mineral estratégico que puede implicar un recurso de dólares y demás, se genera esta empresa un poco para coordinar lo que puede eventualmente estar descoordinado o desparejo entre Salta, Catamarca y Jujuy, ¿no? Que me parece que son las 3 productoras de litio. Claro. Digo yo, no sé, porque ahí además también está la cuestión de la exportación, los derechos de exportación, cómo se declara. Acá hay diputados que han dicho que se declaraba simple declaración jurada, la empresa dice yo extraje esto. Sí, y en general el problema que se encuentra con todas las multinacionales que tienen los proyectos que están en operación es que venden exportan, digamos, un precio mucho más bajo del canon internacional. Claro. Entonces eso implica que quedan menos regalías en las provincias, que ya son muy bajas de por sí, menos impuestos, menos recaudación de lo que queda en el país. Claro, o que incluso se la autovenden por ahí a una empresa propia en otro lado. Un socio, claro. Exactamente. Más tobara, para decirlo mal y pronto. Bueno, es una de las propuestas. Científicamente, gracias. Pero va a traer seguramente mucho debate porque no hay claridad y no hay un consenso sobre cómo avanzar. Y vamos a la siguiente placa que ya... la demanda del litio puede ser dividida en 2 categorías, tiene distintos usos. El tradicional es en vidrios, cerámicas, aplicación a grasas y lubricantes, la industria plástica y también la producción de medicamentos. Y el otro uso es el de baterías recargables, tanto para celulares, que es el más conocido, y el de vehículos eléctricos, que es lo que está avanzando en otros países del mundo. Y el 95% del litio que se utiliza en las baterías es reutilizable. Y ahora vamos creo que a la última ya, que Argentina se posicionó en 4º lugar en la producción mundial de litio, después de Australia, Chile y China. Y esto creo que es importante porque hay 38 proyectos mineros para extraer litio, pero hay 3 solamente en producción actualmente. Uno es el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, que es el más antiguo de todos, la empresa Livent de Estados Unidos. El otro es el Salar Olaroz de Jujuy, donde es una empresa australiana, que es la que tiene la mayoría de las acciones. Está Toyota, que es por la fabricación de autos eléctricos, y GEMSE, que es la estatal de Jujuy, es la empresa de energía y minería estatal, pero que tiene el 8,5% nada más de las acciones. Bien. Igual, lamentablemente nos quedan 2 minutos. Sí. Pero digo, el Salar del Hombre Muerto lo tienen los gringos, no es nuestro. Claro, exactamente, la empresa Livent, Estados Unidos. ¿Vos te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque nosotros defendemos la Argentina. ¿Sabes lo que dice mi hijo menor? Ponele. Claro. ¿De qué estamos hablando? Salar del Hombre Muerto. Criollita santiagueña. Y no hay, porque son todas empresas extranjeras, pienso si es una cuestión de... Tenemos la Barrigol, que se cargó toda la montaña de San Juan, y hay algunos que todavía dicen que son patriotas.
Porque el nacionalismo justicialista. Pero vos no vendiste la Barrigol. No, es otra cosa. ¿Vendiste la Barrigol o no vendiste la Barrigol? Es de trata. ¿Qué querés que te diga? Vos también. Ojo, vos también. Vos tuviste en esa operación. La Jessica. Hermoso. Adiós. Me gustó lo del zapato. Nos vamos con la receta. Sí. Chau, Pablo. Chau. Hasta luego. Peralta Ramos. A vos te lo digo.